Bueno, estas funciones z son generalizaciones de la función z de Riemann. Y para la función z de Riemann hemos calculado que el residuo en s igual a 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, nuestro gran objetivo va a ser lo que se llama la fórmula analítica, fórmula analítica del número de clases. Y esta es una fórmula que nos da el residuo para la función z de Deakin. Entonces, tomamos la función z de Deakin, zks, y nos interesa, pues sabemos que converge para s mayor que 1, y nos interesa, pues, cuál es el residuo en s igual a 1. Entonces, si la afirmación es la siguiente, que si tomamos este límite, aquí, pues, este residuo se va a expresar de manera curiosa por una fórmula que contiene muchos invariantes aritméticos. Entonces, este residuo va a ser igual a 2 a la R1 multiplicado por 2pi a la R2 multiplicado por un número real positivo que voy a denotar por reg k. Voy a explicar ahora pues, quién es este. Entre el número de las raíces de la unidad en k, entre pues, la raíz cuadrada del discriminante de k, y todo esto multiplicado por el número de clases. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes son estos cuates? Entonces, R1, pues este es el número de encajes reales, ¿no? Encajes de K en los números reales, ¿no? R1. Luego 2R2, este corresponde a los pares de encajes complejos, ¿no? Encajes complejos de K, pues en los números complejos. Este H, el número de clases, hemos definido que esta es la orden del grupo de clases de K. Luego este es mu K, este es nomás el grupo de las raíces de la unidad, pues en otras palabras, son las unidades en K que son elementos de orden finito, ¿no? Entonces este es subgrupo de torsión del grupo de unidades, ¿no? Este es delta K, pues este es el discriminante, ¿no? Discriminante. Y aquí, pues el único invariante que no conocemos, que lo voy a definir ahora, este es el regulador. Este se llama regulador. Entonces, pues aquí aparece el discriminante, pero el discriminante aparece, pues este es lo que está aquí, lo que está aquí, la raíz cuadrada del discriminante. En realidad, covolumen, este es el covolumen del anillo de enteros, entonces como retículo, ¿no? Como retículo, pues vamos a recordar que hemos realizado el anillo de enteros como un retículo, ¿no? Hemos visto que tenemos una aplicación entre K y un espacio real que denotamos por KR, y pues si tomamos la imagen del anillo de enteros en KR, pues este es cierto retículo en este espacio real, ¿no? Y calculamos que el covolumen precisamente va a ser este, ¿no? Y el regulador tiene que ver con el grupo de unidades. Entonces, este intuitivamente va a ser el covolumen del grupo de unidades como retículo, como retículo. Y bueno, pues más o menos, ¿no? Pues digamos que este es salvo uh, salvo una normalización, ¿no? Normalización, salvo una normalización, uh, el regulador es el covolumen de la parte libre, ¿no? Del grupo de unidades realizada como un retículo. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito del regulador para entender entonces cómo se define y pues quién es este, ¿no?
Entonces, regulador. Y pues, como yo dije, este surge de considerar el grupo de unidades como un retículo. Entonces, pues nos toca recordar la prueba del teorema de unidades de Dirichlet y pues cómo salió que este es un retículo, ¿no? Entonces, vamos a recordar que para ver que este es un retículo usamos algo que se llama el encaje logarítmico. Pues vamos a ver cuáles son las componentes, ¿no? de este encaje, ¿no? Esto digamos que es un recordatorio, ¿no? Recordatorio sobre pues, cómo se demuestra el teorema de unidades, ¿no? Entonces, vamos a considerar diferentes encajes. Entonces, consideremos diferentes encajes de K en los números complejos. Y pues será conveniente numerar estos encajes. Pues vamos a tener R1 encajes reales. Entonces, por sigma 1, sigma R1, yo voy a denotar los encajes reales, ¿no? Entonces estos van a ser los encajes reales, ¿no? Reales. Y luego vamos a tener encajes complejos, pero estos vienen emparejados, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, sigma R1 más 1, sigma R1 más 1 conjugado, y etcétera, pues hasta sigma R1 más R2 y R, pues U conjugado, ¿no? Y ahora, entonces este es entonces el número R2 es el número de encajes complejos, ¿no? Complejos. Pues primero tenemos esta aplicación que va de K al espacio vectorial KR y pues que toma un elemento en nuestro campo de números y considera diferentes encajes, ¿no? Entonces, sigma y alfa para todos los diferentes encajes, ¿no? Y ahora si tomamos un elemento no nulo, entonces los encajes van a ser no nulos y pues este espacio donde las componentes no son nulas se denota por KR estrella, ¿no? Y ahora tenemos algo que llamamos el encaje logarítmico. Entonces, ¿quién es el encaje logarítmico? Pues el encaje logarítmico, bueno, la idea es la siguiente, que tomamos elementos de este espacio KR y pues estos son ciertos números complejos que corresponden a una condición, ¿no? Que pues vamos a recordar que teníamos el espacio KC, ¿no? Ahí teníamos acción de la conjugación compleja y pues si tomábamos los puntos fijos de esta acción, este espacio lo llamamos KR, ¿no? Entonces, pero pues de todos modos, los elementos en KR son algunos números complejos, ¿no? Y entonces el encaje logarítmico pues surge de la siguiente manera. Entonces, vamos a tomar los logaritmos de los valores absolutos aquí, ¿no? Entonces, voy a denotar este encaje por L. Entonces, si tomamos un número Z, Z sigma I, ¿no? Que viene de un encaje sigma I. Entonces, este lo vamos a mandar al logaritmo del valor absoluto de Z sigma I, ¿no? Entonces, vamos a tener más o menos esto, ¿no? Y pues los valores que va a tomar, pues en realidad, si tomamos dos encajes conjugados, pues estos valores absolutos van a coincidir. Entonces, por esto nos vamos a deshacer de los conjugados y nomás vamos a considerar entonces como imagen el espacio de dimensión R1 más R2, ¿no? Porque de cada encaje complejo vamos a tomar solo un representante, ¿no? Módulo conjugación. Y pues solo un pequeño detalle que aquí también nos conviene
tomar múltiplos ni, donde este ni es igual a 1 si sigma i es real, y igual a 2 si sigma i es complejo. Es complejo. Pues tal vez no es lo mismo que yo escribí cuando probamos el teorema de Dirichlet, pero si lo piensan bien, si revisan pues los apuntes, van a ver uh, que el argumento que vimos, pues ahí también podemos cambiar un poquito el encaje logarítmico a este. Es lo mismo que estábamos haciendo ahí. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos entonces K estrella, este se encaja en KR estrella. Aquí tenemos entonces el encaje logarítmico L. Aquí tenemos el espacio real R1 más R2. Y bueno, pues aquí si tomamos la norma y luego aquí podemos tomar el logaritmo del valor absoluto. Entonces, este va a conmutar aquí con la suma nomás de coordenadas. Este va a ser la suma de coordenadas. Aquí adentro de K estrella está el grupo de unidades. Y pues aquí tomamos el subespacio H y este H va a ser el núcleo de la suma de coordenadas. Pues es decir, van a ser los vectores x y tales que la suma de las coordenadas x y es igual a 0. Este es un, digamos, hiperplano, ¿no? Es un subespacio de codimensión 1. Y pues la afirmación nuestra era que, pues si tomamos la restricción de estas aplicaciones, de este encaje logarítmico al grupo de unidades, ¿no? Del anillo de enteros, entonces L o K estrella es un retículo de rango completo en H, ¿no? Entonces, este es lo que hicimos, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa, no? Es un retículo de rango completo, pues la dimensión de H va a ser, pues, este es de codimensión 1, entonces la dimensión de H es R1 más R2 menos 1. Entonces, este es un retículo de rango R1 más R2, R1. Y pues tenemos entonces R1 más R2 menos 1 unidades fundamentales, ¿no? Entonces podemos tomar U1, R1 más R2 menos 1 en OK estrella. Estas son unidades fundamentales, ¿no? Unidades fundamentales. Y en particular, ya que la imagen de estas unidades pues forma un retículo en H, esto significa entonces que L U1, etcétera, L U R1 más R2 menos 1, esta es una base de H como espacio vectorial, ¿no? Y ahora a mí me gustaría completar esta base de H a una base de este espacio R1 más R2, ¿no? Entonces, para hacerlo, pues basta tomar un vector, ¿no? Que no esté en H, ¿no? Entonces, H corresponde en los vectores que tienen la suma de coordenadas iguales a 0. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, el vector 1, pues con las coordenadas 1, ¿no? O sea, esto es R1 más R2 veces. Este es un vector en R1 más R2. Pues este vector no está en H y pues vamos a orientar este vector por L, ¿no? Entonces, esto significa que L de U1, etcétera, L de UR1 más R2 menos 1, que estos vectores, entonces estos forman una base de R1 más R2, ¿no? Pues, primera observación sencilla que pues este vector L es ortogonal, de hecho, uh, ortogonal a H, ¿no? Porque si tomamos un producto
escalar de un vector que está en H, ¿no? Con el vector que tiene como sus componentes 1, ¿no? Entonces el producto escalar va a ser nulo, ¿no? Entonces este vector es ortogonal. Y pues también me gustaría normalizar este vector para que tenga longitud 1 respecto al producto escalar estándar aquí. Entonces, para normalizar hay que dividir pues por la raíz cuadrada de R1 más R2, ¿no? R1 más R2. Y pues la idea es la siguiente, que tenemos nuestro hiperplano H, que está en el espacio ambiente R1 más R2, y tenemos este vector L, que es ortogonal y pues que tiene longitud 1. Entonces ahora nos interesa calcular el covolumen de este retículo generado por estos vectores, ¿no? En H, ¿no? Entonces, y el covolumen por la definición es pues el volumen del paralelepípedo fundamental, ¿no? Entonces aquí tenemos, adentro de H tenemos el paralelepípedo fundamental de nuestro retículo, y pues aquí tenemos el vector L, pues que es ortogonal y que tiene longitud 1, ¿no? Pues esto significa que si nos interesa el covolumen de este retículo, que corresponde a la parte libre del grupo de unidades, pues en lugar de calcular el volumen de este paralelepípedo, el volumen R1 más R2 menos 1 dimensional, podemos tomar el volumen pues de esto, ¿no? Tomar el volumen bueno, pues aquí el dibujo tal vez no me salió tan bonito, pero pues multiplicar todo esto por L, que es un vector de longitud 1, entonces esto no cambia nada, ¿no? Entonces el covolumen al final va a ser, pues salvo el signo, va a ser el volumen del paralelepípedo generado por todos estos vectores, ¿no? Entonces, si el volumen del paralelepípedo es pues el determinante de los vectores correspondientes, ¿no? Entonces aquí en la primera columna, digamos, ponemos las componentes de este vector L, ¿no? L1, L2, etcétera, R1 más R2. En la segunda columna, pues las componentes de L1, ¿no? Entonces L1, U1, L2, U1, etcétera, R1 más R2, U1, y pues así hasta U R1 más R2 menos 1, ¿no? Entonces L1 de U R1 más R2 menos 1, L2 U R1 más R2 menos 1, etcétera, hasta R1 más R2 de U R1 más R2 menos 1. Y pues aquí el chiste es el siguiente, que supongamos que queremos calcular, ¿no? Este determinante. Y aquí entonces si sumamos todas las filas a la iésima fila, entonces vamos a ver que en la décima fila todos los elementos van a ser nulos, precisamente porque estos vectores, pues L de unidades fundamentales, están en H, y H se caracteriza por esta propiedad que la suma de coordenadas es igual a 0, ¿no? Entonces, si esta es la idea. Si tomamos entonces esta suma, entonces vamos a tener pues aquí ceros en todas las columnas pues en la fila iésima, ¿no? Vamos a tener ceros en todas las columnas que corresponden pues a las unidades fundamentales. Pues aquí, pues, ¿qué vamos a tener, no? Aquí vamos a tener pues la suma
pues y esto va a ser, ¿no? Pues la raíz cuadrada de R1 más R2, ¿no? Esto va a ser la raíz cuadrada de R1 más R2. Entonces, y usando esto podemos entonces expandir, pues calcular el determinante ocupando esta fila, ¿no? Y pues, ¿qué nos va a salir, no? Nos va a salir entonces pues, esta fila con puros ceros. Vamos a considerar el menor correspondiente de la matriz, ¿no? Y la conclusión va a ser la siguiente, que el covolumen de este retículo L o K estrella va a ser R1 más R2 multiplicado por algún número que vamos a anotar de esta manera. Entonces, si este número y este número, esto va a ser el valor absoluto del determinante de cualquier menor de rango R1 más R2 menos 1 de la matriz pues que nos va a quedar aquí, ¿no? Si quitamos la primera columna de la matriz pues formada por estos vectores que son imágenes de las unidades fundamentales. Entonces, la matriz va a ser LI, UJ, donde I está entre 1 y R1 más R2, y J está entre 1 y R1 más R2 menos 1. Pues esta es la idea, ¿no? Esta es una matriz de R1 más R2 por R1 más R2 menos 1, y de ahí podemos quitar cualquier fila, y pues el determinante correspondiente va a ser este el regulador, ¿no? Y pues descifrando quiénes son estos encajes logarítmicos, esto va a ser NI, las componentes va a ser NI por el logaritmo del valor absoluto de sigma I UJ, ¿no? Entonces, esta es la matriz. Y pues para hacerlo más concreto, pues vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? Cómo se calcula el regulador, ¿no? Entonces, un ejemplo. Entonces, tomamos por ejemplo, K, un campo cuadrático real, Q con la raíz de D. Y en este caso, entonces, ¿cuál será el regulador? Tenemos nuestra unidad fundamental U, ¿no? Entonces, OK, el grupo de unidades de OK, más o menos, y aquí tenemos la unidad fundamental. Y entonces, pues hay que considerar diferentes encajes, ¿no? Entonces, hay dos encajes reales en este caso, ¿no? Sigma 1 que manda, pues, la raíz de D a la raíz de D, a encaje sigma 2 que manda la raíz de D a menos la raíz de D, pero, pues, esta matriz que vamos a tener, pues, es la matriz no tan interesante, ¿no? Pues aquí vamos a tener qué cosa, ¿no? El logaritmo del valor absoluto de sigma u, y el logaritmo del valor absoluto de sigma 1u, y el logaritmo del valor absoluto de sigma 2u, ¿no? Y pues aquí nos dice este cálculo que podemos elegir entre estos dos, ¿no? Y por ejemplo, decir que el regulador es el logaritmo pues, de sigma 1u, pues esta es la identidad, pues el logaritmo de u, ¿no? Si elegimos u como unidad fundamental que es mayor que 1. Y pues ahí está. Entonces, en el caso de campo cuadrático real, pues el regulador es el logaritmo de la única unidad fundamental que tenemos, ¿no? Y otro ejemplo tal vez un poquito más curioso, pues donde el rango sea mayor que 1 del grupo de unidades,
vamos a tomar el campo ciclotómico, digamos, QZ7, y aquí pues podemos calcular las unidades fundamentales. Entonces tenemos, pues esto lo podemos calcular con la computadora. Habrá dos unidades fundamentales, U1 y U2. U1, digamos, 1 más Z7, y U2 va a ser Z7 más Z7 a la cuarta. Pues esto es algo que yo calculé en Pari y ustedes lo pueden verificar. Y entonces en este caso R1 es igual a 0, R2 es igual a 3. Entonces el rango del grupo de unidades es precisamente 2, ¿no? Pues, y pues estos son los generadores de las partes libres del grupo de unidades. Y pues hay tres encajes complejos. Entonces estos encajes complejos son sigma 1, que es, pues que manda, digamos, Z7 a Z7. Luego otro encaje sigma 2, que manda Z7 a Z7 al cuadrado. Y sigma 3, que manda Z7 a Z7 al cubo, ¿no? Esos son tres encajes. Y entonces ahora la definición nos dice que para calcular el regulador, entonces hay que tomar la matriz que va, pues, considerar diferentes encajes logarítmicos de nuestras unidades fundamentales. Entonces, esto va a ser más o menos el determinante de, pues, aquí, por ejemplo, si tomamos la primera unidad, que es 1 más Z7, entonces aquí tomamos 2 por el logaritmo del valor absoluto de 1 más Z7, y digamos, luego aplicamos el segundo encaje sigma 2, ¿no? Aquí va a ser 2 por el logaritmo del valor absoluto de 1 más Z7 al cuadrado, ¿no? Y luego, pues, podemos entonces considerar solamente estos dos, ¿no? Y quitar el tercero. Y aquí va a estar 2 por el logaritmo. Aquí la segunda unidad fundamental es Z7 más Z7 a la cuarta, ¿no? Z7 más Z7 a la cuarta. Y aquí pues 2 multiplicado por el logaritmo de, pues hay que aplicar sigma 2 aquí, ¿no? Esto va a ser Z7 al cuadrado más Z7, ¿no? Entonces este es el regulador. Y bueno, pues si calculan cuál es el regulador, pues va a salir algún número. Entonces a mí me salió 2,101, pues algo, ¿no? Este entonces es el regulador, ¿no? Y bueno, pues, ¿para qué sirve a qué sirve el regulador, ¿no? El regulador primero, pues, nos dice en algún sentido qué tan grande, ¿no? Es el retículo de unidades. Por otra parte, este es importante porque vamos a tener el regulador en la fórmula del número de clases, ¿no? Pues aquí aparece el regulador y es por esto que es importante saber cómo se calcula, ¿no? Y cómo se ve. Y bueno, yo creo que para hoy es suficiente. Yo voy a seguir, yo creo que, a ver, el lunes no tenemos clase, ¿no? El lunes es feriado, ¿no? Sí, es Día de la Revolución. Sí, pues el día de la Revolución Mexicana vamos a descansar. Entonces, en una semana, el 18, ¿no?, de noviembre, habrá la siguiente sesión y pues yo voy a retomar este tema en la siguiente sesión. Mis planes son, primero, asumir que esta fórmula es cierta y ver cómo se usa, ver algunas aplicaciones. Y pues después de ver algunas aplicaciones de esta fórmula analítica del número de clases, vamos a explicar cómo esta se demuestra, ¿no? Pues esta fórmula se llama fórmula analítica del número de clases porque en muchos casos es fácil calcular este residuo en la parte izquierda, pues es fácil calcular las unidades, bueno, pues no siempre, pero pues en algunos casos, ¿no? Y pues precisamente el término que
que es más difícil de calcular es HK, que es el número de clases. Y por esto se llama la fórmula del número de clases, porque esto nos ayuda a encontrar el número de clases ocupando pues el resto de los invariantes que aparecen aquí. Y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo en particular pues les voy a explicar cómo calcular los números de clases de ciertos campos cuadráticos imaginarios ocupando esta fórmula. Esta es una muy buena aplicación. Y bueno, y después de algunas aplicaciones yo voy a explicar cómo demostrar esta fórmula. Porque al principio esto se ve como algo misterioso, que es una fórmula que reúne casi todos los invariantes que conocemos, ¿no? Pero si una vez veamos cuál es la prueba, pues ya no habrá tanto misterio. Vamos a explicar por qué pues todos estos números aparecen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que para hoy es todo. Y pues normalmente retomaríamos todo este tema en una semana. ¿Tienen algunas preguntas o dudas? No, está muy interesante, nada más. Bueno, pues sí, es muy interesante porque pues nuestro curso es la teoría algebraica de números, pero aquí vamos a ver métodos analíticos a partir de ahora. Y con estos métodos analíticos vamos a probar también resultados sobre invariantes algebraicos. Y esto es bastante interesante. Pues en práctica es difícil calcular el número de clases y también es difícil calcular las unidades. Pero esta fórmula relaciona las unidades con el grupo de clases, ¿no? Pues hasta el momento teníamos aparte las unidades y aparte el grupo de clases, pero ahora pues usando análisis podemos relacionar las dos cosas. Y pues bueno, es todo. Y pues muchísimas gracias como siempre por conectarse, por su atención. Y si tienen comentarios o preguntas o pues lo que sea, me pueden también escribir por correo, ¿no? Y bueno, pues nos vemos entonces el 18 de noviembre, ¿no? A las 12:30 como siempre. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Y pues feliz día de la revolución.